Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 8 de julio de 2021. Estamos saliendo como siempre en directo desde Miami para todo el mundo, o para toda América. Luego, por YouTube, aquellos que deseen encontrarnos, nos pueden ver, donde quiera que se encuentren en todo el mundo. Bueno, vamos a recorrer juntos el espinoso camino de la actualidad, si me acompañan, claro. El abogado Giuliani, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, íntimo amigo de Trump, agitador de la teoría conspirativa del fraude electoral a fines del año pasado, ha sido castigado. No podrá ejercer su noble profesión de picapleitos, de litigante, al menos en la capital de este país. Rudy Giuliani, a former attorney for ex-U.S. President Donald Trump, has been suspended from practicing law in Washington, D.C. The D.C. Court of Appeals issued the order, citing the suspension of Giuliani's New York license 2 weeks ago. A court there found he had lied when arguing that the 2020 election was stolen from Trump. The New York Appellate Division said Giuliani's false claims of widespread voter fraud threatened the public interest and could erode public confidence in elections, and cited the Capitol riot by Trump supporters earlier this year. En apenas 20 años, Giuliani pasó de ser un héroe, un arquetipo moral en este país, a ser una suerte de paria, de apestado, ¿no? Su lealtad desmesurada a Trump hundió su prestigio, socavó su credibilidad. El pobre Giuliani terminó sudando ríos de tinta, la tinta con la que se pinta el cabello. Bueno, yo a Biden no lo veo tan contento, no sé usted. A veces lo veo fatigado, a veces, como hoy, lo veo enfurruñado. Probablemente está durmiendo poco, ¿no? Debe de ser un trabajo altamente agobiante, ¿no? Estresante. Hoy Biden habló de su decisión irreversible de retirar todas las tropas de Afganistán, donde Estados Unidos está militarmente hace ya 20 años, el último día de agosto, o sea, en pocas semanas, ¿no? Claro que cuando dice todas las tropas de Afganistán, se olvida de mencionar la letra chica, ¿no? Van a dejar entre 600 a 1000 soldados custodiando la embajada de Estados Unidos y el aeropuerto de Kabul. Good afternoon. Earlier today, I was briefed by our senior military and national security leaders on the status of the drawdown of U.S. forces and allied forces in Afghanistan. When I announced our drawdown in April, I said we would be out by September, and we're on track to meet that target. Excuse me. Our military mission in Afghanistan will conclude on August 31st. The drawdown is proceeding in a secure and orderly way, prioritizing the safety of our troops as they depart. Our military commanders advised me that once I made the decision to end the war, we needed to move swiftly to conduct the main elements of the drawdown. ¿Es una decisión razonable? Yo creo que sí. No tiene sentido insistir en convertir a Afganistán en Suiza o en Dinamarca. Es decir, en usar la fuerza militar de Estados Unidos para construir una nación democrática, civilizada. Esto no va a ocurrir. Ahora, ya Biden quería irse de Afganistán apenas Obama y él se instalaron como gobierno a principios de 2009. Ya entonces Biden quería salir. Y Obama le dijo, no salimos, nos quedamos. Redoblamos la apuesta, mandamos más tropas. 2 años después, mayo 2
de 2011, madrugada terrible, había que tomar una decisión. Entrar furtivamente a Pakistán e irrumpir en una casa donde podía estar Bin Laden o no. Biden, vicepresidente de Obama, dijo no. Hillary Clinton, secretaria de Estado, que toma más cafés que yo, dijo sí, entramos, aunque no esté. Y Obama, sabiamente, dijo entramos. Y entraron. Biden se equivocó. Se equivocó en 2009 cuando dijo debemos salir, se equivocó en 2011 cuando dijo no entremos a Pakistán porque ahí no está Bin Laden. Se equivocó 2 veces. ¿Se está equivocando esta tercera vez? Yo creo que no. Pero hay el riesgo no menor que él subestima de que ocurra en Afganistán lo que ocurría antes de la invasión de Estados Unidos. Es decir, que los talibanes capturen el poder y que Afganistán se convierta en una suerte de Disneylandia del terrorismo. Campamentos de los talibanes, campamentos de Al-Qaeda, campamentos de ISIS. Lo bueno es que estas 3 fuerzas terroristas islámicas están enemistadas entre sí. Sería entonces muy conveniente para el mundo que se dedicaran esas 3 fuerzas terroristas a entrematarse, ¿no? Y no a maliciar atentados contra el mundo libre. In this context, speed is safety. And thanks to the way in which we have managed our withdrawal, no one U.S. forces or any forces have been lost. Conducting our drawdown differently would have certainly come with an increased risk of safety to our personnel. To me, those risks were unacceptable. And there was never any doubt that our military would perform this task efficiently and with the highest level of professionalism. That's what they do. And the same is true of our NATO allies and partners who have supported, we are supporting and supporting us as well as they conclude their retrograde. Afganistán es un país aparentemente ingobernable, ¿no? Las 3 potencias extranjeras, Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos, que se han metido allí, han salido escaldadas, las 3. Aunque Biden diga que la retirada es honrosa, algunos la asemejan a Saigón 1975. O sea, Estados Unidos se va de una guerra prolongada que no ha ganado. Ha perdido 2.400 soldados estadounidenses en Afganistán y no parece haber ganado la guerra. Claro, Biden dice ganamos la guerra porque matamos a Bin Laden. Sí, pero lo mataron en Pakistán, ¿no? O ganamos la guerra porque no hubo más atentados terroristas islámicos en Estados Unidos a gran escala. Cierto, ese era el propósito de la invasión originalmente, ¿no? Cuando Bush, hijo, despachó a millares de soldados a Afganistán, la idea era encontrar y matar a Bin Laden y a sus lugartenientes, pero sobre todo evitar nuevos atentados terroristas aquí en Estados Unidos, atacarlos allá, en sus cuevas y en sus madrigueras, y ponerlos a correr y liquidarlos. ¿Se cumplió este objetivo? Bueno, se puede decir que parcialmente sí, ¿verdad? Parcialmente sí. Pero ahora el problema es que el gobierno de Kabul se queda solito. ¿Podrá el gobierno de Kabul, aliado de Washington, resistir a los talibanes? Queda esa duda, ¿no? I want to be clear. The U.S. military mission in Afghanistan continues through the end of August. We retain personnel and capacities in the country, and we maintain some authority, the same authority under which we've been operating for some time. As I said in April, the United States did what we went to do in Afghanistan, to get the terrorists who attacked us on 9/11 and deliver justice to Osama bin Laden, and to degrade the terrorist threat to keep Afghanistan from becoming a base from which
attacks could be continued against the United States. Pero los ataques de los talibanes han continuado. No hace mucho, el año pasado, mataron a 2 soldados de Estados Unidos. Es evidente que los talibanes se han fortalecido y están encantados con la retirada militar de Estados Unidos. Ya digo, va a quedar una porción muy diezmada, menos de 1.000 hombres, custodiando a la embajada de Estados Unidos en Kabul y al aeropuerto marginalmente, ¿no? Luego, el presidente Biden se puso muy a la defensiva, un poco crispado, porque le preguntaron por la corrupción del gobierno de Kabul. Este es otro problema serio, ¿no? Estados Unidos manda millares de soldados a Afganistán, pone en riesgo sus vidas, gasta trillones de dólares en una guerra que no se sabe cómo va a ganar, cuál es el objetivo último, final, ulterior, y entonces el gobierno de Kabul se dedica a traficar heroína, ¿ah?, y a enriquecerse en las sombras. Esto ha ocurrido. Es difícil entonces para Estados Unidos tener un aliado confiable en Kabul, ¿no? Y por eso la pregunta sobre la corrupción es legítima. How serious was the corruption among the Afghanistan government to this mission failing there? Well, first of all, the mission hasn't failed yet. There is, in Afghanistan, in all parties, there's been corruption. The question is, can there be an agreement on unity of purpose? What is the objective? For example, it started off, there were going to be negotiations between the Taliban and the Afghan National Security Forces and the Afghan government. That didn't come to fruition. No lo veo cómodo a Biden hablando del tema, ¿no? No debió decir la misión no ha fracasado todavía. No debió decir todavía, ¿no? Porque si dice la misión no ha fracasado todavía, en realidad está diciendo que la misión ha fracasado, ¿no? O que está a punto de fracasar, o que va a fracasar a fin de agosto cuando se retiren las tropas de Estados Unidos, como fracasaron los británicos del siglo XIX en Afganistán, como fracasaron los soviéticos hace 30 años en Afganistán. Por eso los críticos republicanos de Biden dicen es una retirada deshonrosa, es Saigón 1975, ¿no? No debió decir todavía, ¿no? Por otro lado, también se equivoca Biden, en mi opinión, cuando dice que es altamente improbable que los talibanes capturen el poder. Los analistas más confiables sostienen lo contrario. Es altamente improbable que los talibanes no capturen el poder. So the question now is, where do they go from here? That the jury is still out, but the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. No van a capturar todo el país. Habrá zonas o regiones capturadas por ISIS, por Al-Qaeda, por los talibanes, ¿no? Tiene sentido, claro, que Estados Unidos se inhiba, renuncie a gobernar Afganistán, ¿no? A Biden no lo hemos elegido para gobernar Afganistán, ¿verdad? Lo hemos elegido para gobernar Estados Unidos. Gobernar Afganistán es una cosa que nadie puede hacer, sobre todo ellos, los afganos, ¿no es cierto? Entonces mejor dejarles el lío a ellos, ¿no? A menos que eso traiga como consecuencia que estas fuerzas terroristas, ya no a la defensiva, tengan tiempo, tengan recursos, tengan logística para preparar atentados. Este, como he dicho, era un argumento capital para atacarlos allá, que la guerra ocurra allá, no acá en América, ¿no? Que las bajas sean de ellos, no nuestras acá en América. Claro que Biden dice, bueno, al gobierno de Kabul, que es un gobierno que pende de un hilo, ¿eh?
No hay, por supuesto, cultura democrática entre los afganos. Y en la próxima elección nos sorprendería que ganara un talibán. Esto pasa, ¿no? En el mundo islámico pasa eso, ¿no? Cuando los palestinos van a votar, no votan por el más moderado o por el más racional. No, votan por el pistolero más desalmado. Es decir, que democráticamente votan por el terrorismo. ¿Qué hacemos con un país que democrática, limpiamente, elige a un partido terrorista? ¿Qué hacemos? Bueno, esos son países suicidas, ingobernables. Mejor salir de ahí, yo creo que sí. Biden dice, vamos a dar armas al gobierno de Kabul, vamos a dar dinero al gobierno de Kabul, los vamos a acompañar. Pero hay la percepción de que eso no va a tener un final feliz, ¿eh? Provided our Afghan partners with all the tools, let me emphasize, all the tools, training, equipment of any modern military. We provided advanced weaponry, and we're going to continue to provide funding and equipment. And we'll ensure they have the capacity to maintain their Air Force. But most critically, as I stressed in my meeting just 2 weeks ago with President Ghani and Chairman Abdullah, Afghan leaders have to come together and drive toward a future that the Afghan people want and they deserve. Pues eso no va a ocurrir. Los líderes afganos no se van a poner de acuerdo. Si acá los líderes de Estados Unidos no se ponen de acuerdo, o Biden va a visitar a Trump a Palm Beach, o Trump va a visitar a Biden a la Casa Blanca. ¿Usted cree que en Afganistán se van a poner de acuerdo? Se van a poner de acuerdo en cómo matarse unos a otros, ¿no? Bueno, ahora, yo digo, ¿no? Está muy bien que Estados Unidos se retire militarmente de Afganistán y de Irak. Yo creo que está bien. Son países que no se pueden gobernar, arreglar, enderezar. No hay manera. No hay manera de convertirlos en sociedades libres, racionales. No hay manera. Ahora, si Estados Unidos de verdad se va a comprometer a construir una nación democrática, o sea, a rescatarla de una dictadura cruel y tratar de echar raíces de una democracia, ¿por qué no intentarlo acá, en América? En el vecindario, Cuba, Nicaragua. ¿Por qué no comenzamos por Cuba y Nicaragua, por ejemplo? No habría que mandar muchas tropas, ¿no es cierto? La gente estaría eufórica, extasiada, si Estados Unidos llega y la libera de esa opresión vergonzante. Y luego, si me apuran, seguir en Venezuela, ¿no? Entonces, esas tropas deberían ser reencausadas. ¿Va a ocurrir? Claro que no. Lo estoy soñando, déjeme soñar. Biden dice que van a seguir apoyando al pueblo afgano. Insisto, el problema con el pueblo afgano es que contados uno a uno y puestos a votar, ellos no quieren ser como Estados Unidos, no. Ellos quizá quieren ser una sociedad gobernada por un grupo de lunáticos tiratiros. In our meeting, I also assured Ghani that U.S. support for the people of Afghanistan will endure. We will continue to provide civilian and humanitarian assistance, including speaking out for the rights of women and girls. I intend to maintain our diplomatic presence in Afghanistan, and we are coordinating closely with our international partners in order to continue to secure the international airport. And we're going to engage in a determined diplomacy to pursue peace and a peace agreement that will end this senseless violence. Bueno, se cierra entonces un capítulo en la historia militar de Estados Unidos. Se perdieron 2.400 hombres y mujeres, quizá también, en Afganistán. No sé cuál es, digamos, el gran logro, no sé qué se ganó. Pero bueno, podemos decir que se ganó marginalmente dar de baja a Bin Laden y que se ganó tiempo. Es decir, que no hubo un gran atentado terrorista aquí en Estados Unidos similar al 9/11 de 2001, debido a que este era digamos, el caballito de batalla, el móvil para ir a la guerra de Rumsfeld y de Cheney, debido a que los talibanes allá estaban demasiado ocupados en sobrevivir y no les sobraba tiempo para hacer atentados. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
Bueno, se han cumplido 2 semanas desde el desplome del edificio en Surfside, al norte de Miami Beach. A esta hora de la noche son ya 64 los cadáveres que han sido retirados de las ruinas, de los escombros. A la 1:20 de la mañana, los rescatistas detuvieron sus heroicos trabajos y guardaron silencio en memoria de los caídos, de las víctimas. Our teams paused their work on the pile this morning around 1:20 a.m. for a brief moment of silence to honor the 2-week mark since the collapse. And we have now officially transitioned from search and rescue, from search and recovery. The work continues with all speed and urgency. All task forces are being deployed from across the country and the world. We are working around the clock to recover victims and to bring closure to the families as fast as we possibly can. Esta señora, la alcaldesa de Miami, decía hoy, al promediar la tarde, que las víctimas fatales eran 60, pero luego encontraron 4 cuerpos más. Ascienden ahora a 64. Los desaparecidos son entre 76 y 80. Since our last briefing, the team has recovered additional victims. The number of confirmed deaths is now 60, with 35 victims identified and 34 next of kin notified. 200 people are accounted for and 80 are potentially unaccounted for. Our detectives are working hand in hand with the crime scene and medical examiner personnel, moving as fast as we can to identify the victims and notify the next of kin in order to bring closure to the families. Este es el problema de ser un político, si me permiten la digresión. La gente dice, yo voy a ser político, yo me voy a postular a ese cargo público. Muy bien. Por un momento pareces una persona importante o de éxito, ¿no? Sales en los periódicos, ves tu rostro en pancartas, en gigantografías, música, eslogan, mítines, muy bien. Y ganas, genial. Y ocupas el poder. Por ejemplo, en este caso, la alcaldía, muy bien. Hasta que ocurre una desgracia, y siempre ocurre, por lo menos una, siempre ocurre una desgracia. Un huracán, un terremoto, un tsunami, o se cae por fallas estructurales un edificio. Y entonces el político que ocupa el poder se convierte, como ha ocurrido con esta digna señora, esta honorable señora, en el rostro ceniciento, pesaroso de la tragedia. Porque tu papel como político, ocupando un cargo público, es día tras día dar las malas noticias, contar el número de muertos y ser el rostro de la tragedia, ¿no? Esta es la parte que al político no le cuentan completa de la película, ¿no? Él cree que la película va a ser muy feliz, con un final feliz. No. Raramente el final es feliz, muy raramente. La señora alcaldesa revela que entre las víctimas que profesaban la religión judía se están cumpliendo rigurosamente ciertos protocolos para no violentar las costumbres de aquella religión respecto de cómo proceder con las personas muertas. Every victim we recover is handled with extreme care and compassion. So we have had faith leaders embedded in our operation since the beginning, including rabbis and faith-based organization called Zaka that's working directly with the Miami-Dade Police Department to do everything possible to handle the remains of Jewish victims in a manner consistent with the Jewish faith and with all the care and sensitivity possible. We have a tent designated on site, and when a Jewish body is discovered, a prayer is performed and specific protocols are followed to honor both the faith traditions and the integrity of the investigation. También dijo la señora que todas las pertenencias valiosas
por ejemplo, teléfonos o computadoras o documentos, incluso fotografías antiguas, están siendo delicadamente cuidadas y preservadas. We're also proceeding to collect and catalog the following items, personal items, as they're identified on site. Any legal or identifying documents, any photos or albums, school graduation documents, jewelry, wallets with documents such as credit cards, tablets, iPads, credit cards, debit cards, etc., and also small communication devices like cell phones, tablets, and iPads. Me escriben no pocos arquitectos. Yo no sé a quién creerle y a quién no, ¿verdad? Algunos me dicen, ya se sabía que ese edificio estaba mal construido porque no tenía vigas. Yo no sé. Porque no se excavó con la suficiente profundidad. Eso ya lo había oído. Porque no se hizo la renovación a tiempo. Esto ya lo sabíamos. Algunos de esos arquitectos quieren venir aquí al programa para decir que este y este otro edificios están en riesgo. Yo no lo voy a hacer. No los voy a recibir. Porque no sé cuál de ellos es serio y cuál de ellos solo quiere un momento de fama, ¿no es cierto? También me habían enviado fotos de un añoso edificio muy estimable por otra parte de Key Biscayne, The Towers, donde hay un excelente restaurante italiano, Amici, una lasaña maravillosa. Yo seguiré yendo, ¿no? Pero bueno, se veían unas grietas en el estacionamiento. La junta de propietarios me escribió, me dijo, señor Baylis, lo hemos revisado, ha venido gente competente, no es nada serio. Por favor, aclare su programa. Lo aclaro. Esto es lo que dice la junta de propietarios de The Towers, el consorcio. Que los edificios, las 4 torres, no están en peligro. Así que yo transmito el mensaje y seguiré asistiendo a comer mi lasaña de vez en cuando, ¿no? Porque uno tiene que morir de todos modos, ¿no? Digo. Así que hay ciertos riesgos que tal vez conviene correr, ¿eh? Y el riesgo de morir comiéndose una lasaña, yo estoy dispuesto a correrlo. 14 días después, entonces, dice esta narradora de la televisión francesa con un musical acento peruano, ya no hay tareas de búsqueda y rescate porque no se presume rescatar a nadie con vida, sino de recuperación. Y cuando se usa ese verbo, se sobreentiende que son ya cuerpos exangües o exánimes los que se van a retirar de los escombros. 14 días después del derrumbe, la operación rescate llega a su fin. A partir de las 12 de la noche de este miércoles, la misión pasó a ser una de solo recuperación. Gracias a los esfuerzos de hasta 200 rescatistas, 18 restos humanos más fueron hallados en los escombros del edificio el miércoles. Hasta el momento, el saldo del derrumbe es de 54 víctimas mortales y 86 desaparecidos. Y aunque se han utilizado todas las estrategias posibles y todas las tecnologías disponibles, las autoridades consideran que existen 0 posibilidades de encontrar sobrevivientes. Hubo hoy un momento religioso, o como dice la locutora, creo que algo así como interreligioso, es decir, un momento que cobijaba a todas las religiones al pie de la catástrofe. Hubo una actividad interreligiosa y bueno, vamos a escuchar un momento de ese que fue un momento muy sentido y emotivo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pues ahí en los escombros estaban los rescatistas, estaban también las autoridades lideradas por la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levine Cava, quien por la tarde había derramado unas cuantas lágrimas durante la primera conferencia de prensa, lo que parecía ser ya un augurio de que iba a producirse una noticia pesada durante la jornada de ayer. Este tema, el tema de la voluntad divina, es verdaderamente insondable, ¿no? Porque rezaban, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, así en la tierra,
así en los edificios de la tierra, así en los edificios de la tierra de Miami Beach. Así reza el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, cuando se cayó ese edificio, ¿aquella era la voluntad divina? ¿O Dios se exonera, se exime de intervenir? Ayer veíamos a un curita en unos servicios fúnebres de una familia entera que murió aplastada por el edificio. Papá, la mamá y 2 niñas, ¿no? Y el curita decía, con una certeza que yo miro pasmado, decía, esta no es la voluntad de Dios. Acá no se hizo la voluntad de Dios. Ah, bueno, ok. Entonces, según el curita, cuando muere gente injustamente, niños aplastados por un edificio, ese curita sabe, él tiene amistad con Dios, yo no, que esa no fue la voluntad de Dios. Él decía eso, esa no fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién fue la voluntad? Yo supuse que iba a culpar a Satanás. No, tampoco. Dijo, eso fue por culpa de la incompetencia humana. Ah, estamos de acuerdo, sí. El edificio se cayó por culpa de la incompetencia humana, seguro. Lo construyeron mal, no lo renovaron y se cayó. O sea, hay razones físicas que explican la caída del edificio. Razones científicas. Pero la ciencia y la religión no van de la mano y están enemistadas generalmente, ¿no? Por eso digo, yo no entiendo, o sea, o vamos a creer que el edificio se cayó porque estuvo mal construido, o vamos a creer que se hizo la voluntad divina y que los designios del Señor son inescrutables, ¿no? Es todo un tema, yo lo he hablado mucho con mamá, ¿no? Ella es profundamente religiosa, entonces le digo, pero en este caso, en todos los casos, me dice ella, Dios decide cómo comienza tu vida y cómo termina tu vida. Y lo que a ti te puede parecer injusto, tú no lo vas a entender nunca, nunca, porque no posees la sabiduría infinita del Señor. Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema. Se rindió tributo a las víctimas en un sencillo pero conmovedor memorial. Después de que los rescatistas asistieron a esta ceremonia interreligiosa, fueron después a donde hay un tributo a las víctimas, que fue una situación espontánea en donde se han colocado fotografías y mensajes para las personas que no han sido halladas, y los rescatistas dejaron ahí también un letrero en donde pues resaltan la solidaridad que sienten por las familias de las víctimas y también de alguna manera pues demostrando que seguirán trabajando a pesar de que ahora ya no estén buscando vida. La otra opción, si me permiten pensar en voz alta con ustedes, es que Dios existe, y yo me permito dudar, pero como nosotros, de vez en cuando descansa. Esto decía un poeta, ¿no? Cuando Dios descansa, cuando Dios duerme, cuando se toma una licencia médica, cuando necesita unas vacaciones, ocurren desgracias, ¿no? Entonces, esto salva la teoría terrible de decir se cumplió la voluntad divina, ¿no? Bueno, cada uno lo interpreta a su manera, por supuesto, ¿no? Y cada convicción religiosa es respetable, como debería ser respetable la convicción de aquellos que dudamos, ¿no? De aquellos que dudamos. Y en este caso, a mí me parece que no hay que culpar a Dios, ni de haberlo hecho, ni de no haberlo evitado. No, hay que culpar a los humanos que construyeron mal ese edificio, y a los humanos que debieron inspeccionarlo, y a los humanos que cometieron la negligencia criminal de dejar ese edificio en pie, habitado. Ya regresamos. Bueno, en el Perú continúa el zafarrancho institucional. El jurado de elecciones no proclama todavía al nuevo presidente o a la nueva presidenta. Y en las calles hay un clima de creciente agitación.
Aumenta la tensión en Perú después de que el Congreso saliente quiera designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional sin esperar a que las actuales autoridades electorales, que llevan más de un mes sin decidir, proclamen al nuevo presidente. En las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo se impuso por un reñido margen a la derechista Keiko Fujimori. Por eso los partidarios de Castillo no quieren que haya nuevos nombramientos. Pese a que hay una norma que les prohíbe, pero sin embargo quieren romper porque saben que viene un proyecto político distinto. Porque pretende imponer el golpismo y no podemos permitir. Los seguidores de Keiko Fujimori alegan que se ha hecho un fraude contra ella y exigen una auditoría que el presidente peruano no ha querido solicitar. Mientras que los seguidores de Keiko Fujimori se manifiestan a favor de las nuevas designaciones, mantienen que hubo fraude. Si sube Castillo ya no vamos a tener quien nos defienda. El tribunal es el único que nos va a poder defender dentro de la legalidad. Sube Castillo y ¿qué va a pasar? Va a cerrar todo. Para que él sirva de árbitro, se supone que el Tribunal Constitucional favorece al pueblo. Ahorita no lo estamos escuchando. No se manifiesta de todo lo que está pasando. Lamentablemente Castillo, que al comienzo seguro va a simular ser un moderado, al final va a descabezar al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y seguramente también al Congreso, donde no tiene mayoría, para imponer una asamblea constituyente, ¿no? Todo eso se viene, ¿no? Todo eso es el guión chavista y sería muy candelejón pensar que no va a ocurrir. Va a ocurrir, han dicho que va a ocurrir, está en su plan de gobierno y solo están esperando tranquilitos a llegar al poder, ¿no? Ahora, el presidente Sagasti el otro día yo creo que cometió un error porque él tendría que haber pedido una auditoría para dejar tranquilas a ambas partes, pero sobre todo a más del 60% de los peruanos que consideran que las elecciones no han sido limpias, que han sido fraudulentas. Sagasti no pidió la auditoría y al recibir a unos deportistas que se iban a una olimpiada, le mandó este mensajito insidioso, en clave, a Keiko Fujimori, sugiriendo que ella era una mala perdedora, una mala deportista. Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte, de la competencia en la cual ha participado, no las cuestiona después de perder. Nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder. A ganar con humildad y a perder con hidalguía. Nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor. Y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. Se equivoca el señor Sagasti, porque si te ganan haciendo trampa o si tú tienes la sospecha razonable de que te han hecho trampa, entonces tú protestas ante el árbitro, ante la autoridad, y tú pides que se revise la circunstancia discutida, que se vea en cámara lenta, que se acuda a la tecnología, al VAR, en este caso, que se cuenten bien los votos, ¿no? Que vengan unos observadores, unos peritos, unos expertos, que se haga una auditoría. Bueno, entonces, él no ha querido aprobar o solicitar esa auditoría. Keiko Fujimori le respondió, no, el partido no ha terminado. No, señor presidente. El partido todavía no ha concluido y no hay un resultado. Así es que a usted, como presidente de la República, le corresponde por sobre todo mantener la neutralidad. Y entonces hoy, escalando en este culebrón, el presidente peruano Sagasti le responde a Keiko Fujimori. Y le dice, bueno, el partido ya concluyó en su tiempo reglamentario y en su tiempo suplementario, pero ahora están en los penales. Se ve que el señor Sagasti no sabe mucho de fútbol, ¿no? Ahora están en los penales. Yo no creo que están en los penales Castillo y Keiko Fujimori. No creo. No, nadie está pateando penales. Pero si están en los penales, el problema, señor presidente Sagasti, es que cuando Castillo patea el penal, no hay arquero. No hay arquero. Cuando Keiko va a patear el penal, hay 3 arqueros.
que son los 3 magistrados del jurado. Entonces los penales son desiguales y usted debería saberlo. En ningún momento dije que el partido se había acabado. Lo que hablé fue de deportes en general. Si quieren seguir con la metáfora futbolística, ya se acabó el tiempo norma regular, ya se acabó el tiempo suplementario y ahora estamos en la etapa de penales. Y cada uno saque su conclusión sobre qué tan efectivos son estos penales. No, ya se terminó el partido reglamentario, suplementario y con penales. Ya se dispararon todos los penales. En circunstancias desiguales, como he dicho, porque Keiko patea y hay 3 arqueros. Entonces, claro, con 3 arqueros es más difícil meter un penal. El otro patea, no hay arquero. Dicho sea de paso, ¿quiénes son los 2 muñecos o fantoches que están detrás del presidente? ¿Por qué el presidente tiene que hablar con un señor vestido de mono o de orangután y con otro señor con un sombrero verde? Es decir, es necesario, en un país que está tan tironeado, es necesario, digamos, permitirse esta cuota de histrionismo y de delirio, de realismo mágico. Sí, yo pregunto, ¿quiénes son esos 12 decanes del presidente peruano, por Dios? ¿De dónde han salido? Lo que hay que hacer, y lo que repito, es tenemos que esperar la declaración oficial del Jurado Nacional de Elecciones. De todas maneras, el gobierno no puede interferir, el Ejecutivo no puede adelantarse ni tomar una decisión porque estaríamos interfiriendo de una manera ilegal con la facultad exclusiva de los órganos electorales y particularmente del Jurado Nacional de Elecciones. Me parece un sainete, un teatro de provincia, ¿no? Una fiesta folclórica. El presidente con su sombrero negro y estos 2, uno que, ya digo, es como un mono o un simio, pero multicolor, ¿no? Y el otro que no sé bien qué cosa es, pero atino a ver un sombrero. Bueno, a lo mejor ahí están escondidos Keiko Fujimori y Castillo, ¿no? O los magistrados del jurado de elección. Ya regresamos. En vísperas del partido de fútbol entre Brasil y la Argentina este domingo, final de la Copa América, este sábado, a las 8 de la noche, hora de Miami. Yo, por supuesto, quiero que gane la Argentina, ¿no? Messi merece al menos un título con la selección de su país. El presidente brasileño Bolsonaro le gasta un chascarrillo al presidente argentino Alberto Fernández. Decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná. Y yo voy a adelantar el resultado, 5-0. El resultado, levanto la mano y digo 5-0. Pero, pasado esto, Preciado Fernández sepa que siempre va a querer lo mejor para Argentina y también con Uruguay y Paraguay. Qué desfachatado Bolsonaro, 5-0, ¿no? Veremos. En la Argentina, bueno, ahora están en invierno, ¿no? Y las clases presenciales no son muy frecuentes por el coronavirus. Pero cuando acuden los niños o los adolescentes al colegio, se tiene que abrir todas las ventanas, con lo cual los chicos pasan un frío terrible. Hace mucho frío en la mañana en Buenos Aires, durante la espera para entrar al colegio. El problema es que una vez dentro, la situación no va a mejorar mucho. La pandemia obliga a ventilar con las ventanas abiertas y además en cientos de centros educativos de Buenos Aires y sus suburbios, las estufas no funcionan. Hay preocupación entre las familias y el personal docente. Le pregunté, no tenés... ¿no está calentito dentro del aula? No, mamá, hace frío, no quiero ir al colegio, hace frío. Y a mi hijo le encanta ir al colegio.
Con lo cual los niños pobres argentinos pasan frío por culpa del gobierno. Qué gobierno tan incompetente el argentino, el de Alberto Fernández, ¿no? Cuando la temperatura desciende a menos de 10 grados centígrados, se cierran las escuelas. La provincia de Buenos Aires autoriza a cerrar las escuelas cuando la temperatura baja de los 10 grados, aunque muchas deciden seguir abriendo las puertas. El problema no es nuevo. La pandemia simplemente lo ha agravado. Todos los años sufrimos lo mismo de la calefacción. Siempre las vienen a ver cuando ya empieza la época invernal. En este año, con esto de la pandemia, se ha hecho ya 2 reclamos y todavía están en veremos. En términos porcentuales, la Argentina ha vacunado a un segmento todavía minoritario de la población. No puede compararse la campaña de vacunación en Argentina con la de Chile, por ejemplo, ¿no? Los números de Argentina son deprimentes. Y ha vacunado con la rusa, que es mala. Y a menudo te pusieron la primera dosis y después la segunda dosis no. Entonces, claro, todo el que puede viene a vacunarse aquí. Y una vez que están aquí vacunándose, el gobierno de Buenos Aires se permite la gracia de decirte, ya no puedes volver. Te quedas un tiempo allá. Ah, tú te vas a Miami a vacunarte. Ah, bueno, entonces quédate indefinidamente en Miami, sufre un poco, te vamos a castigar. Es increíble el gobierno argentino, ¿no? Las escuelas seguirán ventilando mientras no haya inmunidad de rebaño. Para conseguirla es clave la vacunación de una gran parte de la población. La provincia de Buenos Aires busca casa por casa al 20% de los mayores de 18 años que aún no se registró para recibir la inyección. ¿Cuáles son los motivos por cuáles no se registra? Uno de los motivos puede ser porque falta de accesibilidad a tecnología, a lo cual lo invitamos o lo registramos en el momento. Otro de los motivos más importantes que hemos encontrado en los últimos recorridos es el miedo a la vacuna. Ya regresamos. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos ven. Costa Rica, Canal 8, en Panamá, RPC. Por supuesto, también en el Perú por Willax, en Ecuador por TC, en Colombia por Comovisión, Chile por Vía X. Y aquí, en Estados Unidos, por Mega, por La Mega. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.